La voz de los protagonistas. En Contextos. Imposible dejar de hablar del tema de la toma de protesta de Nicolás Maduro en su segundo mandato. Imposible dejar de hablar del repudio de la OEA. Imposible dejar de comentar la postura de México en relación al tema Venezuela. Y nadie mejor que tú, Arturo, para que nos cuentes. Sí, bueno, están iniciando Nicolás Maduro. Antes que todo, buen día y gracias por la invitación. Su segundo mandato, en el cual, si no ocurre alguna otra cosa, va a estar hasta 2025, es decir, 6 años más. Y estamos hablando de una toma de protesta que se da en medio de una de las más fuertes tormentas que ha vivido no solo Venezuela, sino Latinoamérica en los últimos años, quizá en este siglo. Y vemos que, por una parte, hay una posición pues intransigente de parte de Nicolás Maduro de no escuchar ninguna voz crítica, ahora sí que ninguna, y llegar a esta toma de protesta sui generis, porque la Constitución marca en Venezuela, como en muchas otras repúblicas de Latinoamérica, que la toma de protesta se tiene que hacer frente al Congreso, frente a la Asamblea en este caso, y no fue ahí, sino fue que en el Tribunal Superior, en donde se dio, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se dio esta toma de posesión. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que el año pasado hubo elecciones legislativas en donde la oposición obtuvo posiciones importantes dentro de la Asamblea, y la reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue la de desaparecer este poder y nombrar o convocar a un constituyente, a una asamblea constituyente que no tiene ninguna representación de la oposición y está completamente dominada. Entonces, para evitar él, de alguna manera, más todavía críticas y ánimos más caldeados por la disputa que hay en un estado en donde hay 2 asambleas, entre comillas, pues se va al Tribunal Supremo, en donde tiene un control prácticamente absoluto, y donde pues se erige como un tercer poder, que es el árbitro de toda esta situación. Bueno, árbitro entre comillas, porque ya sabemos que está muy alineado a las posturas de Nicolás Maduro. Así llega, y el mismo día que toma posesión de este segundo mandato, la Organización de Estados Americanos lleva a cabo una sesión extraordinaria en donde, por mayoría, 19 votos a favor, declaran ilegítimo el nuevo gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos reales? Bueno, es una llamada de atención muy fuerte, es un acto de censura muy fuerte hacia el gobierno de Nicolás Maduro, y que implicará entre quienes están a favor de esta postura tomar medidas, como Estados Unidos ya lo está haciendo y lo viene haciendo desde hace meses, aplicar sanciones económicas a personas clave y a instituciones clave del gobierno de Nicolás Maduro. Cómo rebajar la relación diplomática entre países, entre otras medidas que se pueden aplicar. Ahora, no todos están a favor. Si bien 19 países de 34 pues son una mayoría consistente, hay que reconocer que hay 14 que no están a favor, 14 países que no están a favor de la censura hacia Venezuela. Entre ellos, pues, los aliados tradicionales del chavismo o de este concepto que se ha erigido como socialismo bolivariano, que son Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, principalmente, algunos otros que se abstienen, como México, en un cambio, un viraje de posición muy importante que ya comentábamos el lunes en el contexto del periférico. Vemos que México, después de haber sido un protagonista con Enrique Peña Nieto en el Grupo de Lima, este grupo que está dándole seguimiento a lo que pasa en Venezuela y que ha estado poniendo los puntos sobre las IES, señalando los abusos en materia de derechos humanos y demás, ahora México se abstiene de participar en lo que algunos interpretan, principalmente, digamos, el PAN, por ejemplo, en México, como una posición a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y
por su parte, el gobierno federal respondiendo no es una posición a favor del gobierno de Nicolás Maduro, sino más bien es una posición de no intervención, mientras observamos qué otros caminos se pueden llevar para encontrar una solución a la situación de Venezuela. Es el panorama en el que estamos ahorita y donde México está tomando un papel igual de protagónico, pero en otro sentido a lo que veníamos viendo en los últimos meses, ¿no? Y el Viva México de Nicolás Maduro, ¿qué representa? Yo creo que es un guiño tratando de ganar el apoyo directamente. A ver, vamos a decir, ¿quiénes son los aliados de Nicolás Maduro abiertamente en el mundo? Ya mencionamos a los países latinoamericanos que le han dado y que tuvieron, incluso sus presidentes estuvieron ahí presentes en la toma de posesión. Pero también tiene aliados fuera de América y aliados importantes. China, que envió a un ministro, a un secretario. O sea, estamos hablando de, no fue el presidente, pero fue un ministro en su representación. Rusia, que fue el líder de la asamblea, estuvo presente. Turquía e Irán. Curiosamente, estos 4 países, y el caso de Turquía es muy, muy, muy interesante, estos 4 países están, digamos, trastocando el orden internacional de los últimos 40 años regido por Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente Estados Unidos. Estos 4 países son los que están definiendo hoy el rumbo de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Estos 4 países están incrementando su participación económica, diplomática, política y militar en Latinoamérica. Y son los que le están dando el principal soporte para que Nicolás Maduro esté hoy en el poder. Por eso el discurso de Nicolás Maduro fue ayer: el mundo es mucho más grande que el imperio estadounidense. Ese es el mensaje al final. Es decir, yo voy a gobernar con aquellos que no están alineados a Estados Unidos. Y ahí están mencionados los países. ¿Le da para tanto? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos y los países de la OEA que están en contra del gobierno de Maduro le van a subir el costo a los demás países de mantener su apoyo hacia Venezuela. Y ahí es donde entra México. ¿Por qué grita Nicolás Maduro en su toma de posición que viva México? Obviamente está aplaudiendo la decisión de México de no apoyar, de no apoyar la censura del Grupo de Lima y de abstenerse también en la reunión de la OEA. ¿Esto quiere decir que México está apoyando al régimen Maduro? Yo creo que no. No todavía. Pero hay que ver qué línea sigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esto, porque es un tema importante y es un tema que puede complicarse en materia de diplomacia y puede complicarse incluso con la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué digo que no está apoyando abiertamente? Hay una abstención en 2 posiciones, Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, pero además, y creo que prudentemente también, el gobierno mexicano no envió a nadie. Envió al agregado comercial de la embajada en Caracas a que asistiera a la toma de posesión. Aunque haya habido figuras representativas del AMLOísmo en la toma de posesión, ¿no? Sí, pero oficialmente el gobierno, el representante del gobierno mexicano fue un agregado comercial de la embajada. Sí, sí. O sea, alguien que no tiene la importancia que pudiera tener el propio embajador o un ministro o el secretario de Relaciones Exteriores. Claro. Sí, entonces yo creo que ahí hay una medida de prudencia porque efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro tiene muchos puntos negros indefendibles por donde quiera verse, con todo y esto que también hay que asumir es un país soberano y que bueno, habrá que encontrar las formas para establecer el diálogo. Yo lo que veo es que la polarización no solo está dentro de Venezuela, la polarización está en todo el continente y está ya incluso llegando a los propios países y en las sociedades de los propios países. Los sectores, digamos, más informados de lo que está ocurriendo en el exterior están divididos también. Y en México hay 2 posiciones, la de quien apoya la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no involucrarse, de no intervenir en este asunto, y la de quienes dicen que México tiene que asumir una postura firme de defensa a los derechos humanos y de condena a lo que consideran una dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos deja a México esta postura de cara a la evaluación que se hace de las relaciones internacionales? Yo creo que es una medida prudente, insisto, que no puede quedarse ahí y que México tendrá que construir un discurso coherente
en donde, si bien respete esta postura de no intervención, sí apoye asuntos en los cuales México tiene que apoyar, A ver, como es el respeto a los derechos humanos. ¿Es una medida de forma o de fondo? Por- De forma, creo que es un protegerse, curarse un Sí, poco en claro. salud. Pero de fondo, ¿realmente no hay apoyo? Yo creo que no. No, y está, o sea, está ahí. ¿Quiénes son los principales patrocinadores del gobierno de Maduro? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿quién le ofrece? O sea, ¿quién le compra lo que exporta? ¿Qué exporta Venezuela principalmente? Petróleo y luego oro, principalmente. Bueno, aquí hay un doble juego de los Estados Unidos, hay que decirlo, porque hasta 2016 el principal importador del petróleo venezolano era Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos está financiando al gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha cambiado en los últimos años, porque China ha entrado fuertemente y es el que está convirtiendo en el segundo, si no es que ya está peleando como el primer socio comercial de Venezuela. Ahora, ¿quién está patrocinando en términos militares a Venezuela? Rusia le está vendiendo, recientemente estuvo Putin ahí, le está vendiendo armas y demás. Diplomáticamente también hay países que abiertamente lo están apoyando. Entonces yo creo que México no es hoy uno de los aliados del gobierno de Venezuela. Es una decisión de fondo por el momento. Tendrá que convertirse en una decisión perdón, es una decisión de forma por el momento. Tendrá que convertirse en una decisión o una postura de fondo. Pero para ello, México tiene que construir con el gobierno de Andrés Manuel, primero, delinear su política exterior, porque todavía no la tiene bien delineada. Y la política de exterior de México se construye en muy buena medida con la relación primero de Estados Unidos. No podemos dejar de lado eso, ¿sí? México se ha cuidado hasta el momento, y el gobierno de Andrés Manuel, de no molestar, entre comillas, al gobierno de Donald Trump. Y es, entre las cosas que ha hecho es, por ejemplo, renunciar a establecer una postura respecto a todo lo que ha venido diciendo Donald Trump respecto al muro, respecto a que México lo va a pagar, bla, 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 bla. Sí, se está cuidando. Pero ojo, o sea, Estados Unidos es celoso de quienes dan apoyo al régimen de Maduro. Entonces México no puede cometer el error de concederle un cheque a Nicolás Maduro en estos momentos y ni más adelante. Por eso digo, tiene que construir un discurso coherente que sí vaya por la línea de la no intervención y que también vaya por la línea del respeto a los derechos humanos, del respeto por la vía democrática y demás. Al final, Andrés Manuel terminó ponderando la vía democrática y la democracia en México. O sea, él está hoy en el poder, luego de críticas muy duras que él lanzó hacia el régimen político mexicano y el sistema de partidos. Él está hoy en el poder gracias a una construcción democrática electoral, ¿sí? Donde hay una legitimidad indudable, incuestionable. Una legitimidad que ciertamente no goza el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, Exacto. eso es lo que tiene que cuidar. Exacto. Y estas diferencias importantes, a pesar de que hay quienes quieren hacer una construcción, una narrativa que compara a México con Venezuela, y más ahora en estos tiempos de desabasto de gasolina, que me parece que es poco responsable, pero que finalmente luego se queda en el imaginario colectivo. A pesar del apoyo de gente como Jacob Polemski, con el mismo Fernández Noroña, etcétera, hacia el gobierno de Maduro, ¿puede haber esta distancia entre México y Venezuela? Sí, yo creo que sí. Bien. Sí, yo creo que sí, totalmente. Y hay que saber diferenciar entre las posturas partidistas y las posturas institucionales. Bien. ¿Sí? El momento en el que se confundan estas posturas, podemos decir que el gobierno está cometiendo un error. No se pueden confundir las posturas partidistas con las posturas institucionales. Sería un grave error. Bien. Arturo, pues muchas gracias por estar con nosotros y por Al venir a contrario, comentar este gracias a tema que es de ustedes. interés.